¿Cómo encontrar respuestas a nuestras oraciones? Esta es una presentación de la Misión Colombia Cali 2002-2005 para beneficio de los misioneros, los miembros de la misión y nuestros amigos y relacionados. Hoy, septiembre 28 de 2014. Bienvenidos y entonces veamos a ver la presentación. Cuando hablamos de obtener respuestas a las oraciones, se trata más de ser la persona correcta que de decir o hacer las cosas claves. No se trata de, si usted dice las cosas de esta manera, obtendrá una respuesta, y si las dice de una diferente, no. Se trata de qué es lo que somos nosotros. Si somos personas que tenemos una identificación grande con nuestro Creador y tenemos una comunicación directa con el Espíritu, o no lo somos. Es muy sencilla la cosa. Entonces, de lo que se trata es de ser la persona correcta. En consecuencia, vamos a hacer lo que vamos a aprender ahora. No es no son trucos o tips de cómo tener éxito en el proceso de comunicación con Dios, sino es de cómo cambiar nosotros para ser las personas que reciben revelación. En primer lugar, me gustaría que veamos este pequeño poema. No es original mío, es de otra persona, pero no tengo la información de quién es el autor. Se llama Y Dios dijo no. Le pedí a Dios que me quitara el orgullo, y Dios dijo no. Eso no es algo que yo debo quitarte, es algo que tú tienes que entregar. Le pedí a Dios que me concediera paciencia, y Dios dijo no. La paciencia es producto de la tribulación. No se concede, se conquista. Le pedí a Dios felicidad, y Dios dijo no. Yo te doy las bendiciones. La felicidad depende de ti. Le pedí a Dios que me evitara todo dolor, y Dios dijo no. El dolor y el sufrimiento te apartan de las preocupaciones mundanas y te acercan a mí. Le pedí a Dios que sanara a mi hijo enfermo, y Dios dijo no. Dijo que su espíritu inmortal estaba sano, que su cuerpo era temporal. Le pedí a Dios que hiciera crecer mi espíritu, y Dios dijo no, debes crecer por ti mismo. Sin embargo, yo te podaré de vez en cuando. Le pregunté a Dios si me amaba, y Dios dijo sí. ¿Cómo será el amor que tengo por ti, que envía a mi Hijo Jesucristo a morir por ti en la cruz del Calvario? Le pedí a Dios que me ayudara a amar a otros como Él me ama a mí. Dios dijo, me haces feliz, porque estás empezando a aprender. Fin de la cita. La aflicción, el desengaño, el dolor y las enfermedades nos ayudan a comprender nuestras bendiciones. Algunas veces tenemos que soportarlas para nuestro beneficio. Entonces, algunas veces cuando vienen las cosas negativas o las aflicciones, el dolor a nuestra vida, nosotros queremos quitárnoslas ya, pero necesitamos aprender por qué las tenemos y qué debemos aprender de ellas, más que pedir que nos las quiten lo más rápido posible. Por otro lado, hay resultados que tenemos que lograr por nosotros mismos. Podemos pedir ayuda a Dios, pero no que se nos exonere de conseguirlos. Entonces, buscamos nuestros resultados, le pedimos ayuda a Dios, pero luchamos y conseguimos nuestros resultados. Esto es algo que es un tip o es una clave importante que necesitamos conocer. Como sabemos, el ser más importante que existe en la creación es Jesucristo, quien es el creador, es el originador de la luz, de la vida, y nosotros, como seres humanos, lo que necesitamos hacer es establecer una relación con Él. Y esa relación con Él, entonces, tiene algunas características muy especiales. En primer lugar, es una línea recta, y en segundo lugar, es una línea estrecha. Nos fue dado en Mateo 7 lo siguiente: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, ese camino, que es recto y estrecho, tiene una condición adicional que podemos ver en esa gráfica, y es que es elevado, es cuesta arriba. Y necesitamos saber eso, de
Recorrer ese camino a lo largo de mi vida he podido observar que es cuesta arriba. Requiere físico, requiere fuerza, requiere determinación. Entonces, para lograr un proceso adecuado de comunicación, necesitamos entender que es un proceso de doble vía. Se inicia con el hombre. Desde el hombre hacia Dios va la oración. Y desde Dios hacia nosotros viene la revelación. Entonces, cuando hablamos de recibir respuestas a nuestras oraciones, estamos hablando fundamentalmente de revelación. Y eso es lo que necesitamos hacer, convertir la revelación en una herramienta de nuestra vida, en algo fundamental para nuestro progreso, para nuestro éxito. Vamos a ver entonces algunas de las cosas que nos van a ayudar a cambiar para llegar a ser una persona receptiva al Espíritu. Lo primero que necesitamos entender es que la revelación es un proceso en el cual hay tres cosas que debemos realizar. Lo primero, debemos hacer las cosas correctas, por los motivos correctos y en la forma correcta. Entonces, el factor común a todos estos es correcto. No podemos hacer cosas incorrectas de una manera correcta y por motivos correctos. No, tenemos que hacer cosas correctas por motivos correctos en forma correcta. Tampoco podríamos hacer cosas correctas por motivos incorrectos de una manera correcta. Los motivos, lo que hay en nuestro corazón y que nos lleva a hacer las cosas es muy importante. Tampoco podríamos nosotros hacer cosas correctas por los motivos correctos pero de una manera incorrecta. Entonces necesitamos las tres cosas y vamos a ver algunos de los elementos que están involucrados aquí. Las cosas correctas. Veamos lo que nos enseña Romanos 8:26. Dice: y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos lo que hemos de pedir como es debido, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, lo primero que necesitamos entender es que debemos pedir de una manera correcta. Doctrina y Convenios 8:10 nos dice: recuerda que sin fe no puedes hacer nada, por tanto pide con fe, no juegues con estas cosas, no pidas lo que no debes. Entonces, hay cosas que no debemos pedir, y esto es importante que nosotros sepamos. Tiene que ver con no pidamos que se hagan las cosas que nosotros debemos hacer, no pidamos que se nos proporcionen, se nos quiten las experiencias que debemos tener, porque si esas experiencias son indispensables para nuestro progreso, pues han llegado a nosotros por la misericordia de Dios. Recordemos, Jesucristo tenía que hacer la expiación por nosotros. Era difícil, era dura, pero Él tenía que hacer la expiación. Nadie más tenía la capacidad para hacerlo. Por consiguiente, era algo que Él tenía que hacer. ¿Era una aflicción? Sí. ¿Le ocasionó dolor? Sí. Pero era algo que Él tenía que hacer. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que hacer y no debemos pedir que se nos quiten. Pero hay algunas que sí podemos pedir que se nos quiten, y por consiguiente necesitamos trabajar con esas que podemos pedir que se nos quiten. Primera de Reyes 3:11. Aquí tenemos una clave fundamental que está en lo que ocurre con Salomón cuando Salomón habla con el Señor. Y le dijo Dios: porque has pedido esto, y no has pedido para ti muchos días, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti entendimiento para discernir juicio. Entonces, lo que aprendemos de esto es que una de las cosas que necesitamos hacer es reconocer que Dios obra a través de nosotros, y al obrar a través de nosotros, entonces necesitamos reconocer que somos las manos de Dios. En consecuencia, nosotros existimos para bendecir las vidas de otras personas, y como existimos para bendecir las vidas de otras personas, nosotros necesitamos pedir para el éxito de nuestro trabajo con otras personas. Primero que todo, los miembros de nuestra familia, fundamentales. Segundo, necesitamos pedir para
pedir por las personas para las cuales servimos, los miembros de nuestro quórum, los miembros de nuestro barrio, los miembros de nuestra clase, pedir que el ejercicio de nuestro ministerio sea exitoso. Cuando nosotros podemos pensar en otras personas más que en nosotros mismos, estamos saliendo de nuestra condición humana, donde nuestro instinto nos lleva a pensar en nosotros más que en nadie, y empezamos a pensar como Dios, más en los demás que en nosotros mismos. Entonces esto es muy importante para que lo tengamos en cuenta dentro de ese proceso de cambio que debemos tener en cada uno de nosotros. Luego vienen los motivos correctos. ¿Qué es lo que nos motiva? Y entonces veamos Jacob 2:19. Dice: y después de haber logrado una esperanza en Cristo, obtendréis riquezas si las buscáis, y las buscaréis con el fin de hacer el bien, para vestir al desnudo, alimentar al hambriento, libertar al cautivo y suministrar auxilio al enfermo y al afligido. Y entonces, cuando una persona puede buscar, dentro de su motivación está el servicio, está el bendecir las vidas de otras personas, quizás entonces solamente ahí tiene derecho a tener una gran cantidad de bendiciones. Claro, algunos de ustedes me dirán, hay personas ricas que no tienen esa condición. Ok, pero son personas que no están dentro de la nómina, no están en la línea de Dios, así que lo que pasa con sus vidas, eso es otra cosa, y esa es algo que quizás no nos corresponde. Lo que sí nos corresponde es saber que cada uno de nosotros necesita estar orientado al servicio. Buscamos el servicio, pedimos por otras personas y buscamos que nuestra motivación desde lo más profundo de nuestro corazón tiene que ver directamente con el motivo de bendecir la vida de otras personas. Cuando logramos hacer eso, entonces estamos siendo una persona diferente y menos egoísta, una persona con un sentimiento cristiano mucho más desarrollado, y las cosas van a funcionarnos en mucha mejor forma. En primera de Nefi 2:18 nos cuenta algo adicional Nefi, y en general necesitamos ver todo el proceso de Nefi. Lo que vemos aquí es, en primer lugar, en el versículo 18 nos dice que Lamán y Lemuel no quisieron escuchar sus palabras, por lo que, afligido por la dureza de sus corazones, rogó al Señor por ellos. ¿Qué nos ocasiona en nosotros el que las personas no quieran escuchar el mensaje? En que nuestro esfuerzo al organizar la actividad, en que nuestro esfuerzo al preparar la clase no es acogido por las personas, ¿qué ocasiona en nosotros? Y lo que debe ocasionar es una aflicción que nos lleva a orar por ellos. También nos puede llevar a una aflicción que nos lleva a deprimirnos. Eso no está dentro del programa del Señor. No debemos deprimirnos, ni entristecernos, ni morirnos, sino debemos pensar, ok, hice mi parte, las personas no lo aceptan, por favor Padre bendícelos, y seguimos buscando de qué manera vamos a bendecirlos. En algunos casos es posible que encontremos el método, en algunos casos es posible que nunca encontremos el método, pero no importa, nosotros habremos cambiado. Entonces tenemos que tener cuidado en que cuando hay una rudeza o hay un desconocimiento de nuestro esfuerzo por parte de nuestros hermanos, ellos no logren que nosotros cambiemos y empecemos a afligirnos y empecemos a deprimirnos y empecemos a dejar de hacer las cosas que se espera que hagamos, ¿ok? Entonces, fíjense que la clave de la recepción de respuestas está en la orientación hacia otras personas. La forma correcta. Entonces aquí vemos que hay un proceso dentro del proceso. Esto vendría a ser un subproceso, el proceso grande, y este es el proceso pequeño. Y entonces nos dice, ¿por qué aquí no conviene que yo mande en todas las cosas? ¿Por qué? Porque Dios está haciendo de nosotros personas mayores, no está tratándonos como niños pequeños. Entonces no somos títeres en sus manos, somos personas que tenemos libertad para actuar. Claro,
tenemos que hacer las cosas correctas, porque si hacemos las cosas correctas tendremos bendiciones, si no hacemos las cosas correctas no tendremos bendiciones, pero tenemos que hacer las cosas correctas por nuestra voluntad, por nuestro propio ejercicio del albedrío, porque el que es siervo compelido en todo es un siervo perezoso y no sabio, por tanto no recibe galardón alguno. De cierto, digo que los hombres deben estar anhelosamente consagrados a una causa buena y hacer muchas cosas de su propia voluntad y efectuar mucha justicia. Entonces, fíjense cómo nosotros debemos tener una orientación muy adecuada hacia estar nosotros haciendo cosas, no hacia quedarnos quietos. Debemos hacia hacer cosas y debemos buscar no ser absolutamente dependientes de Dios, sino debemos hacer cosas por nosotros. Hay cosas que se espera que nosotros hagamos por nosotros mismos. Por ejemplo, Dios puede darnos el maná para que nos alimentemos, pero nosotros tenemos que masticarlo, ¿ok? Hay cosas que tenemos que hacer por nosotros. Aquí en Doctrina y Convenios 9.7.9 vamos a encontrar el gran proceso. Dice, y aquí no has entendido, has supuesto que yo te lo concedería cuando no pensaste sino en pedirme. ¿Qué significa esto? Que pedir solamente no es suficiente. No se trata solamente de pedir, sino que hay que hacer algo más. Entonces, veamos qué es ese algo más. Dice el versículo 8, pero he aquí te digo que debes estudiarlo en tu mente. Entonces, has de preguntarme si está bien. Entonces, después de estudiar en nuestra mente es cuando preguntamos. No preguntamos antes de hacer nuestro trabajo, sino preguntamos después de hacer nuestro trabajo. Continúa el versículo, y si así fuere, haré que tu pecho arda dentro de ti, por tanto sentirás que está bien. Moroni nos muestra otros aspectos fundamentales del proceso. Dice así, y aquí quisiera exhortaros a que cuando leáis estas cosas, si Dios juzga prudente que las leáis, recordéis cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres, desde la creación de Adán hasta el tiempo en que recibáis estas cosas, y a que lo meditéis en vuestros corazones. Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios el Eterno Padre en el nombre de Jesucristo si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Entonces, dentro de este proceso en el cual nos queremos someter y que nos va a llevar a ser beneficiarios de la revelación, empezamos siempre con nuestro esfuerzo. Lo primero es leer, y después de leer dice recordéis cuán misericordioso ha sido el Señor. ¿Qué es este recordéis? Es este sentimiento, ese ejercicio de nuestra memoria que nos lleva a esforzarnos por recordar las cosas buenas que hemos recibido a través de toda nuestra vida, que hemos recibido de Dios, como el aire, como las ciudades hermosas en las que vivimos, como las montañas, los ríos, los valles, los campos que producen los alimentos que nosotros consumimos, pero también el cuidado de nuestros padres, el cuidado de nuestros esposos y esposas, el cuidado de nuestros hermanos, el cuidado de nuestros hijos, el cuidado de nuestros líderes, agradecimiento, gratitud por todas las cosas. Hay una magia importante en la gratitud, porque la gratitud es como el switch que permite abrir la puerta, es la llave que permite colocarnos en la frecuencia en la cual vamos a entendernos adecuadamente con Dios, y es esa frecuencia en la que nosotros vamos a poder ser receptores de la voluntad y de las palabras de Dios. Entonces es muy importante que estemos nosotros siendo muy gratos, que tengamos mucha gratitud, y luego que lo meditéis. Al meditar se está hablando de dos cosas. Por un lado, estamos hablando de las cosas que tienen que ver con la gratitud, que hemos recordado acá,
y con otra cosa lo que estamos leyendo. Entonces la meditación es un ejercicio profundo en el cual nosotros nos concentramos, en el cual tratamos de buscar los pros, los contras, qué es lo que sentimos, qué es lo que creemos nosotros sobre las cosas. Entonces meditar en nuestros corazones. Y entonces una vez que tenemos que llegar a preguntar o pedir, preguntar y pedir a Dios, entonces en nombre de Cristo. Y aquí entonces estamos hablando en el primer concepto de fe. Al acercarnos a Cristo y al acercarnos a Dios, debemos acercarnos desde un punto de vista de fe. Yo creo, y como yo creo, yo actúo, no desde un punto de vista de no creo, sino desde un punto de vista de creer. Y fíjense que cuando nos habla aquí, si no son verdaderas estas cosas, la pregunta no es si son verdaderas. Yo no le pregunto, y particularmente cuando estoy buscando mi testimonio del libro de Mormón, Señor, ¿este libro es verdadero? Dime si sí o si no. No, sino yo debo decirle, Señor, he leído el libro, he meditado en el libro, yo creo que es verdad. Dime si no es verdad. Pero ya estamos en el plano de la fe, y al colocarnos nosotros en el plano de la fe, entonces nosotros estamos en el plano de recibir las respuestas. Pero recuerden que llegamos al plano de la fe después de el trabajo nuestro de meditación, del trabajo de gratitud y de nuestra investigación personal. Y nos dice que debemos pedir con un corazón sincero y con verdadera intención, teniendo fe en Cristo. Entonces el corazón sincero significa que no debe haber engaño en nosotros, significa que debe haber una sinceridad, que debemos estar buscando la revelación de Dios para actuar. Entonces, no es, Señor, yo quiero saber si este libro es verdadero. Ok, ahora entonces yo voy a anotar acá y voy a colocar este libro, ya sé que es verdadero. No, eso no sirve, sino como consecuencia de que el libro de Mormón es verdadero, entonces yo, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es mi acción? Entonces yo debo, el saber que el libro de Mormón es verdadero nos debe llevar directamente hacia el bautismo, hacia el arrepentimiento, hacia la fe en Dios, hacia el servicio en la iglesia, hacia el sacerdocio. Es como debe funcionar. Entonces mi intención es cambiar, mi intención no es quedarme quieto. Entonces, si mi intención es quedarme quieto, no habrá respuesta. La respuesta solamente viene para aquel que tiene verdadera intención. Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Y yo lo voy a hacer. Recordemos que viene acá, de nuevo está mencionada la fe. ¿Por qué? Porque tal como enseñó Santiago, la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿qué estoy mencionando aquí? Que mi verdadera intención es mi intención de tener obras para poder mostrar mi fe, y esto es muy importante. Entonces nosotros necesitamos entonces saber que debemos tener fe y debemos tener intención de hacer cosas. Si yo tengo la intención, si yo le pregunto a Dios, Señor, ¿es tu voluntad que vaya a la misión? ¿Qué significa eso? Si yo estoy preguntando simplemente para saber, no habrá ninguna respuesta. Pero si yo estoy preguntando para ir a la misión, entonces eso es otra cosa. Pero en realidad, como debo preguntar es, Señor, creo que debo ir a la misión. ¿Estás de acuerdo? Y quizás la pregunta es, Señor, quiero ir a la misión, los líderes dicen que vaya a la misión, mis miembros dicen que, los miembros de la iglesia dicen que vaya a la misión, mi familia dice que vaya a la misión, yo quiero ir a la misión, confírmamelo tú. Y entonces vendrá un sentimiento muy especial, porque cuando estamos nosotros dentro del plano de la fe y de la intención, las cosas funcionan de una manera diferente, y entonces esa verdadera intención es fundamental. Entonces fíjense que con base en esto llegamos a los siguientes principios. Primer principio, Dios nos ama. Segundo principio, Dios quiere que lleguemos a ser como Él es. Así como un padre no quiere que su bebé sea bebé sí en toda la vida y que toda la vida haya que cambiarle pañal y darle biberón, sino Él quiere que su bebé llegue a ser un niño, que el niño llegue a ser un jovencito, que el jovencito llegue a ser un adulto.
Eso es lo que Dios quiere. Entonces Dios quiere que nosotros lleguemos a ser como Él es. Y cada una de las acciones y cada una de las cosas que Él hace está encaminada a que nosotros logremos ese propósito. Tercero, en cada uno de nosotros, aún en los niños pequeños, hay un espíritu adulto. Esto es muy importante que lo recordemos, porque a veces nosotros queremos que se nos trate como niños y a veces no nos damos cuenta que al tratar a los niños como niños dificultamos y demoramos su progreso. Si tratamos a los niños como adultos, o sea, que les damos a los niños la oportunidad de tomar algunas elecciones, le damos a los niños la oportunidad de ser respetados en algunas de las cosas que ellos desean y quieren, y entonces bajo ese concepto los niños van aprendiendo a ser adultos. Recordemos una cosa importante que es una frase de Goethe, cito: si tratamos a las personas como son actualmente, siempre serán lo que ahora son, pero si las tratamos como lo que pueden y deben llegar a ser, llegarán a ser lo que pueden y deben llegar a ser. Fin de la cita. Entonces, nosotros, al reconocer que en nosotros hay un espíritu adulto y que en cada niño hay un espíritu adulto y que al tratarnos y al pretender que se nos trate como adultos y tratar a todos como adultos, las cosas funcionan mejor. El objetivo de Dios es que lleguemos a ser como Él es. Eso es lo que vimos aquí. Pero nuestro objetivo debe querer llegar a ser como Él es y a vivir la vida que Dios vive. De nada sirve este objetivo si en este objetivo. Entonces, nosotros necesitamos querer llegar a vivir la vida que Dios vive. Debemos pedir y llamar para obtener respuestas. El modelo de Dios es que nosotros demostráramos nuestra preparación y nuestra voluntad de ser bendecidos en la medida en que pedimos y en que llamamos, en que hacemos oraciones claras y precisas. Ahora, una cosa importante que tenemos que saber es que las respuestas vienen en el tiempo del Señor. ¿Qué significa que las respuestas vienen en el tiempo del Señor? Significa sencillamente que hay un momento adecuado para la bendición. El momento adecuado no es cuando nosotros decimos o cuando nosotros pensamos. El momento adecuado es cuando Dios sabe que es ese momento. ¿Cuándo es ese momento? No sabemos, pero probablemente es cuando estamos preparados para la respuesta. ¿Estamos preparados para la respuesta cuando estamos preguntando? No siempre. El orgullo nos dice que sí, que estamos preparados, que lo sabemos todo, que somos capaces, pero no es cierto. Entonces necesitamos saber que hay una preparación y hay una capacitación que debemos obtener. Y entonces el tiempo del Señor es el tiempo en realidad en que nosotros podemos ser beneficiarios de esa bendición. ¿De qué depende a veces? Depende a veces de, si se trata de preparación, nosotros no vamos a recibir la respuesta hasta no estar preparados. ¿De quién depende la preparación? De nosotros. Entonces, cuando nosotros pensamos que Dios está demorando su respuesta, realmente no es Dios el que demora la respuesta. Somos nosotros los que estamos demorando nuestra preparación, estamos demorando nuestra capacitación y por eso no viene la respuesta. Entonces, tengamos cuidado porque muchas veces estamos pensando y estamos equivocados al pensar que el Señor demora y los que estamos demorados somos nosotros. Una cosa importante que necesitamos saber es que los mandamientos son una muestra del amor de Dios por nosotros. Cuando nosotros sabemos esto y estamos absolutamente ciertos de que los mandamientos son una bendición, entonces las cosas funcionan mucho más fáciles para nosotros. Si nosotros no pensamos que los mandamientos son una muestra de amor, sino son algo que nos atormenta, que nos mortifica, algo que está hecho para cansar nuestra vida, para amargarnos la vida, entonces va a demorarse mucho las respuestas, porque nosotros necesitamos primero entender las cosas al derecho. Como adultos necesitamos entender las cosas bien, porque si no las entendemos bien, pues no funcionan. Entonces este es un principio fundamental. Ahora vamos a ver una de las claves de por qué generalmente no se reciben respuestas. Lo primero que vamos a ver es que hay 5 etapas de nuestra vida en la que nosotros
por la que nosotros atravesamos a lo largo de nuestra vida. Todos nosotros hemos sido bebés, hemos sido niños, adolescentes, adultos, y ojalá todos actuáramos como hijos de Dios. Al preguntarle esto a los hijos de Dios, a todas las personas, todos sienten que somos hijos de Dios, y es cierto, pero es que hay que reconocer que hay dos niveles de hijos de Dios. Hijos de Dios con minúscula. Todos nuestros espíritus tienen un Padre que es Dios. Luego todos somos hijos de Dios, pero solamente aquellos que son obedientes, aquellos que son que hacen convenio con Jesucristo, ganan el derecho de utilizar el título de hijos de Dios. Entonces esto vendría a ser hijos de Dios con mayúscula. A este nivel, hijos de Dios con mayúscula, es al que estamos apuntando aquí. Entonces todos sentimos que somos hijos de Dios, pero la clave del asunto es: ¿actuamos como hijos de Dios? Si actuamos como hijos de Dios, es posible que seamos hijos de Dios, pero ¿será factible que yo no actúe como hijo de Dios y todavía sea hijo de Dios? No, no funciona. Entonces, lo que necesitamos entender es que debemos actuar como hijos de Dios. Pero veamos, sigamos avanzando con esto. ¿Qué es la condición del bebé? El bebé es dependiente. El bebé, cuando tiene hambre, llora. Cuando hay que cambiarle el pañal, llora. Cuando tiene calor, llora. Y es la mamá la que tiene que entender si este es llanto de frío, es llanto de sueño, es llanto de pañal o es llanto de hambre. Entonces es completamente dependiente. Imaginemos que la etapa de bebé de una persona no durara los meses que dura, sino que durara 20 años. ¿Cómo sería esa situación para las madres y para los padres? ¿Qué tan extenuante sería criar un bebé? Terrible. Luego, esa es una etapa en la cual vivimos, pero debe ser corta y debemos superarla y pasar adelante. El niño es irresponsable. El niño hace las cosas que le gustan, y está investigando, está explorando, así que él mete sus dedos en los enchufes, él mete sus dedos en la licuadora, su mano en la licuadora, él se asoma más de la cuenta por los balcones y las ventanas, así que es irresponsable y no tiene una condición de precaución adecuada. El adolescente es sin compromiso. Obviamente él las cosas no las toma completamente en serio, no hay compromiso, y esta es una de las razones por las cuales últimamente los matrimonios se están demorando, porque no queremos comprometernos, y es una de las razones por las cuales a veces la gente conoce los misioneros, muy lindo los misioneros, muy lindo el mensaje, yo creo que el libro de Mormón es verdadero, pero cuando le decimos compromiso, guardará usted los mandamientos, se bautizará usted, pagará los diezmos, entonces las personas dicen no. Y es cuando las personas están en este nivel de sin compromiso, estamos en un nivel adolescente, un nivel peligroso para la vida, porque es sin compromiso. No podemos ser sin compromiso. Ahora, el adulto es independiente, y entonces pareciera que es el nivel en el que uno debería vivir, pero no, hay que ser adulto, pero hay que ser hijo de Dios. El hijo de Dios es interdependiente. Entonces, ¿qué es la interdependencia? Y la interdependencia implica una independencia para actuar y un reconocimiento de Dios. O sea, independientemente para tomar mis decisiones, soy independiente para tomar mis decisiones, pero reconozco mi dependencia de Dios. ¿Cómo funciona esto? Vamos a ver entonces los estilos de oración. Los estilos de oración nos van a llevar a que existen todos los niveles. Indudablemente todos sentimos que somos hijos de Dios, pero veamos, y no vamos a preguntar, solamente es algo que ustedes deben reflexionar en su corazón, deben pensar por ustedes mismos y deben efectuar los cambios que les correspondan. ¿Cómo es una oración tipo bebé? Algo me pasa, me duele, Señor,
tengo dolor, necesito, quiero, estoy angustiado, ayúdame. Esa es la oración tipo bebé. Con mucha frecuencia uno escucha que las personas se están acercando a Dios desde este nivel bebé. El problema del nivel bebé es que no es un nivel en el cual se reciben respuestas. Para los bebés, Dios ha provisto mamás que los cuiden. Ahora, si usted ya está más grande para que lo cuide una mamá, hermano, está en un problema complicado, porque ahí no le va a funcionar la vida. Necesitamos cambiar, salir de ese nivel, porque ese es un nivel tremendo, un nivel de dependencia, un nivel en el que ni siquiera sabe lo que le pasa, un nivel en el que solamente puede percibir que las cosas no están funcionando como a usted le gustaría. ¿Ok? El siguiente nivel es el nivel de niño. El nivel de niño dice tengo hambre, ya no simplemente llora, ahora él dice tengo hambre, necesito pasar al examen, necesito dinero, quiero tener éxito, quiero ser feliz. Entonces tiene una identificación de qué es lo que le pasa y de qué es lo que necesita, y es un nivel mucho más alto que el nivel de bebé, pero todavía es un nivel en el cual no hay respuestas. ¿Ok? ¿Por qué no hay respuestas? Veamos, vamos a seguir avanzando. El nivel adolescente, por su característica de sin compromiso, entonces es algo de cuando viene la aflicción, pregunta ¿por qué a mí? No pregunta ¿qué debo aprender? No pregunta ¿por qué es esto importante para mí? ¿Por qué es importante que esto me pase a mí? Sino ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí que soy tan bueno? ¿Por qué a mí que no me merezco esto? Y entonces es una situación complicada. Es alguien que, el adolescente es alguien que está gastando mucho de su vida en investigar, en conocer, entonces él quiere saber, pero no quiere comprometerse con ese conocimiento, solamente quiere saber teóricamente. Yo quiero saber si el libro de Mormón es verdadero, pero yo no quiero hacer todo lo que significa que el libro de Mormón es verdadero. En consecuencia, no hay respuesta. Ahora, yo pido un testimonio. Claro, quiero tener un testimonio, pero ¿qué estoy haciendo por ese testimonio? ¿Solamente pidiéndoselo a Dios? Oh, hermano, no nos funciona. Y viene una situación muy complicada con el adolescente, que es cuando el adolescente dice, ya no más, ya es suficiente, ya he sufrido demasiado. ¿Será factible que a los 15 o 20 años ha sufrido todo lo que tenía que sufrir en su vida? Si una persona va a vivir 80 años, a los 20 años ya sufrió todo y ya no puede sufrir más, y ya es suficiente de sufrimiento y ya es suficiente de aflicción. No funciona. Ahí hay un problema. Y con mucha frecuencia encontramos esto y escuchamos ya no más, porque ya no quiero saber más de esto. Hermanos, ahí hay un problema. Veamos el nivel del adulto. El nivel del adulto entonces es, he decidido casarme con fulana de tal. ¿Con quién quieres tú que me case? Pero ya usted ha decidido, y usted cuando está llegando ante Dios está llegando con la decisión, y al llegar ante Dios con la decisión, lo que está logrando es que Dios le diga, ok, si eso es su decisión, yo respeto su decisión. La cosa importante es, frente a Dios, nosotros somos muy pequeños, somos nada, pero Dios, en su infinita misericordia, nos respeta a cada uno de nosotros como un ser individual. Él nos respeta como el Dios que podemos llegar a ser. En consecuencia, si hemos tomado una decisión, Dios aceptará esa decisión. No nos dará, si no es la decisión correcta, no tendremos las bendiciones, pero nosotros necesitamos, y si es correcta, tendremos las bendiciones. Entonces la cosa interesante es que ante Dios tenemos la posibilidad de elegir, pero la responsabilidad de elegir bien. ¿Ok? Me iré de vacaciones a algún lugar. ¿Tú qué opinas? Bueno, ya usted tomó la decisión. Y veamos un ejemplo de esto en la historia de la iglesia. Le voy a dar las 116 páginas a Martín. ¿Me das permiso? No. ¿Me das permiso? No. Tercera vez, ok. Haz lo que quieras. Ya te dije lo que yo quería y tú consideras que
que quieres que lo cambie, pues haz lo que quieras, pero te abstienes a las consecuencias. Entonces podemos ver que la decisión de adulto, a pesar de que se ven en la parte alta de la pantalla, no es tampoco el foco de respuestas de obtener respuestas a nuestras oraciones. El nivel de hijos de Dios entonces implica que nosotros hemos quemado las etapas anteriores. No llegas a hijo de Dios sin ser adulto, no llegas a adulto sin haber sido adolescente, no llegas a adolescente sin haber sido niño, y no llegas a niño sin haber sido bebé. Entonces, cuando hablamos de hijo de Dios, hablamos de alguien que ha quemado las etapas y que ha llegado hasta un nivel interesante en su vida. Y entonces ahora veamos cómo es su oración. Entonces la oración es una oración donde se está mostrando el trabajo, el compromiso y el tomar la responsabilidad sobre sí mismo. Querido Padre, este es el problema que tengo, y define el problema. Esta es la forma como me afecta. Entonces no es simplemente llorar, sino esta es la forma como ese problema que yo ya identifiqué me afecta, y no es simplemente algo me afecta y no sé qué es. No, sí sé qué es. Esta es la forma como me afecta. Y esta es la forma como afecta a mi familia, a mi quórum, a mi empresa, a mi barrio, a las personas adicionales con las cuales estoy viviendo el desafío. Entonces, significa que sé cuál es el problema, sé cómo me afecta personalmente y sé cómo afecta a las personas que están cerca a mí. Y recordemos que antes habíamos visto que el Señor quiere que nosotros, para recibir respuestas, seamos personas orientados al servicio a otros. ¿Ok? He estudiado las alternativas junto con mi esposa, o si somos un líder, con mis consejeros, con mis amigos, con las demás personas que representan a ese grupo que recibe la afectación de ese problema. Y pensamos que hay 3 soluciones. A veces podrían ser 2, a veces podrían ser 10. A, B, C y D, etcétera. Entonces tenemos las soluciones que podrían pasar. Las consecuencias de cada una de estas alternativas son: consecuencia de A es tal cosa, consecuencia de B es tal cosa, consecuencia de C es tal cosa. Entonces significa que yo no solo me he quedado en el presente observando el problema, sino que puedo proyectar ese problema hacia el futuro y entonces ver la solución me llevará a esto. Esta solución me parece que no es la más, pasaría esto, con esta pasaría esto, con esta pasaría esto. Entonces, con base en ese estudio sistemático, preciso, que he hecho de las soluciones a mi problema y el problema de las personas cerca a mí, consideramos que la que debemos elegir es cuál tal. Hemos entonces llegado a un nivel de adulto en el cual estamos apropiados del problema y estamos apropiados de la solución. Pero ahí viene la cosa interesante, que es el momento en el cual él demuestra su dependencia de Dios. Por tanto, ponemos esta decisión a tu consideración. Ahora, yo no he decidido, yo creo que esta es la decisión correcta, pero no he decidido. Si tú que no decides que haga algo diferente, lo voy a hacer. Ponemos esta decisión a tu consideración sabiendo que nos comprometemos a hacer exactamente lo que nos digas que hagamos. Yo creo que la decisión es A, pero si tú dices B o C, haré B o C. Una cosa importante para esto es que no nos enamoremos de la solución, porque cuando nos enamoramos de la solución, entonces llegamos a creer que esa es la solución, no hay otra opción, no hay nada más que pueda hacerse, y entonces cuando llegamos ante Dios, llegamos con ese enamoramiento tremendo por la solución porque que creemos que tenemos, que ni siquiera llegamos a pensar en que las otras alternativas puedan ser posibles. Y algunas veces, aunque la lógica, la inteligencia y nuestro punto de vista nos lleve hacia una decisión, la mejor decisión es otra, por razones que nosotros no conocemos, que Dios sí conoce, y que si nosotros aceptamos desde el principio, vamos a ser beneficiarios.
pero tenemos que tener esa grandeza y esa capacidad. Entonces veamos cómo el orar desde el punto de vista de ser un hijo de Dios realmente implica un gran trabajo, implica que la persona que lo está haciendo ha pasado por por el nivel de bebé, porque siente que algo le molesta, pero sabe lo que le molesta, como el niño, pero no es como el adolescente que no tiene compromiso, sino está comprometido, y como adulto se ha apropiado de la solución y ha encontrado una solución. Entonces esto es lo que necesitamos hacer. Es algo básico, y es algo que si logramos hacer, y es algo básico, pero no es algo fácil, es algo en lo cual requerimos trabajar y requerimos llegar a ser personas muy grandes, y que requiere esfuerzo de nosotros, no esfuerzo poco, requiere esfuerzo grande de nosotros, ¿ok? Entonces volvemos a ver, y entonces ahora vamos a ver que hay que trabajar por la gracia. Tenemos en este cuadrante, tenemos acá en el origen, tenemos el tiempo y tenemos el éxito. Todos queremos el éxito, y el éxito se nos va complicando y se va exigiendo más de nosotros conforme el tiempo pasa. Cuando somos muy pequeños, con que sepamos contar de 1 a 10 es suficiente. Cuando somos más grandes se nos pide que sumamos y restamos. Más adelante se nos pide que multipliquemos, más adelante se nos pide que manejemos el álgebra, más adelante se nos pide que manejemos el cálculo. Entonces, y hay diferentes niveles de cálculo. Entonces, entre más pasa el tiempo, entre más el tiempo se mueve hacia la derecha, y esto es inexorable, se va a exigir de nosotros más. El éxito, entonces, tenemos nosotros una deseo, siempre queremos estar en el nivel más alto del éxito. No hay nadie que no quiera tener un nivel de éxito, pero ese nivel de éxito tiene dos condiciones. En primer lugar, bajo esta línea que se convierte en un límite, tenemos la acción del hombre y luego la acción del espíritu. Significa que haciendo todo lo que más puede, el hombre solamente puede llegar hasta esta línea. Entonces, en este momento, cuando estamos acá en esta línea, podríamos llegar hasta aquí, pero cuando estamos aquí, debemos poder llegar hasta acá. Entonces, el trabajo del hombre es llegar hasta ese límite, al límite de lo que él puede hacer. El límite fue definido por Jesucristo, o hasta dónde debemos llegar cuando Jesucristo dijo que debemos caminar la segunda milla, porque solamente cuando caminamos la segunda milla hemos hecho lo que podemos hacer. Cuando caminamos la segunda milla, no es que estamos caminando más allá de lo que nuestras fuerzas nos permiten, es que estamos llegando hasta donde nuestras fuerzas nos permiten. Significa que tenemos que siempre hay una reserva que dejamos, pero cuando quemamos esa reserva es cuando caminamos la segunda milla, ¿ok? Entonces vamos a ver la acción del hombre. La acción del hombre tiene que ver fundamentalmente con dos cosas: por un lado la diligencia y por el otro lado la dignidad. Entonces, dignidad y diligencia son las dos cosas que tiene que hacer el hombre. No son demasiadas. Ahora, eso no significa que sea fácil y no significa que no tenga su complicación. La diligencia tiene dos dimensiones: calidad y cantidad. Significa que tenemos que hacer una gran cantidad de cosas de muy buena calidad. Tenemos que hacer cosas de una gran cantidad de cosas de muy buena calidad. Entonces nosotros debemos llenar nuestra vida debemos ser excelentes en nuestro trabajo, ser un buen trabajador, y eso significa ser un buen súbdito de nuestro jefe, ser un buen compañero de nuestros compañeros y ser un buen jefe de nuestros subordinados. Y después de hacer todo ese esfuerzo, debemos llegar a nuestra casa y ser buenos esposos, buenos hijos, buenos hermanos, buenos padres. Y
En nuestro tiempo libre, entonces debemos ser unos buenos maestros orientadores, buenas maestras visitantes, debemos ser un buen líder en la iglesia, entonces debemos trabajar buscando cada una de las cosas que se nos haya pedido que hagamos. Entonces, la cantidad de cosas de buena calidad que se requiere de nosotros es grande y es cada vez mayor. Y entonces ocurre algo importante. Hay un momento en que el mundo dice: ustedes están viejos, usted está muy viejo, ya usted no sirve para nada. En ese momento la iglesia dice: ¿cómo que no sirve para nada? Vea, usted puede ser misionero, puede ir a trabajar en el templo, puede ayudar a otros, puede hacer que su experiencia, que todas esas cosas hermosas que ha aprendido a través de su vida puedan funcionar en beneficio de otros. Entonces resulta que encontramos a hombres de 90 años como el presidente Packer y el presidente y el elder Nelson sirviendo como apóstoles, muchos años después de que muchos otros hombres han dicho: hasta aquí llegué, de aquí en adelante espero que venga la muerte, porque ya hice todo lo que tenía que hacer. Entonces, gran cantidad de cosas de buena calidad. Y además de eso, debemos ser dignos, debemos ser obedientes, debemos guardar los mandamientos, debemos tener humildad, oración, pagar los diezmos, tener paciencia, la ley de castidad, la palabra de sabiduría, el día de reposo. Entonces, ganar la dignidad es algo que es trabajo de toda nuestra vida, y la diligencia. Entonces, vamos a ver, tenemos entonces la diligencia que realiza el hombre, la dignidad, y cuando hemos tenido toda nuestra diligencia y toda nuestra dignidad, llegamos aquí en una esquinita tocar el cielo. Aquí es el punto. Y cuando perseveramos en nuestra diligencia y dignidad, entonces logramos romper el cielo y logramos que haya milagros en nuestra vida. ¿Hay milagros en nuestra vida? ¿Cuándo fue el último milagro que vimos en nuestra vida? ¿Cuál es el último milagro que testificamos? Hay milagros como nuestra conversión. Hay milagros como nuestra preservación y nuestro cuidado. Hay accidentes de los que somos preservados. Hay atracos de los que somos preservados. Hay milagros. Hay la manifestación de Dios. Y cuando podemos perseverar en los milagros, y la forma de perseverar en los milagros es recordar que es una acción del Espíritu, que es una acción de Dios, no es una acción de nosotros. Nosotros llegamos hasta aquí, llegamos hasta el punto en que podemos tener los milagros, pero es una acción de nosotros. Debemos recordar que debemos tener una actitud correcta frente a las cosas. Por ejemplo, Moisés, frente a la roca, golpeó la roca para que saliera agua, pero no dijo, ese era un milagro del Espíritu de Dios, pero él no dijo, se lo atribuyó como algo personal. Por eso el Señor se disgustó. Tenemos que recordar que estamos y llegamos al nivel de los milagros, y que tenemos derecho a esos milagros por nuestra dignidad y diligencia, pero que ocurren por la acción de Dios, no por la acción del hombre. Pero cuando perseveramos en esto, entonces llegamos al nivel del poder, al nivel de la capacitación, de la capacidad, al nivel donde nosotros podemos hacer muchas más cosas que ninguna otra persona, cuando podemos conseguir los resultados, cuando podemos encontrar como misioneros un área caída y logramos bautismos, cuando como obispos llegamos a un barrio donde la asistencia está cayendo y trabajamos y logramos que haya muchas más personas viviendo el evangelio, pagando sus diezmos y recibiendo las bendiciones. Poder, la capacidad para conseguir resultados para Dios, y ahí es donde debemos vivir, y ese es lo que debemos vivir. Y entonces el poder es un resultado de muchas cosas y de muchos trabajos que nosotros debemos haber realizado. Una de las cosas importantes que necesitamos es tener una actitud correcta frente a los mandamientos, porque es algo en lo que mostramos nuestro compromiso y que no hacemos discrecional ni parcialmente. Significa que yo guardo estos mandamientos y estos no.
últimamente he podido observar que hay dos mandamientos que han perdido arraigo en el corazón de los hermanos. Uno es el ayuno. Uno encuentra que el sábado, antes del día de ayuno, con mucha frecuencia hay actividades, y en esas actividades dan refrigerios, y hay momentos en que en las clases del domingo se reparten dulces, se reparten refrigerios, y uno dice: hermanos, ¿a qué hora acaban su ayuno? Necesitamos tomar el ayuno con una responsabilidad mayor. El otro es el día de reposo. Necesitamos pensar que el día de reposo es 24 horas en las cuales dedicamos al Señor. Tenemos que tener cuidado con cuáles son las recreaciones que hacemos. ¿Por qué recreaciones? Tenemos que tener cuidado con cuáles son las visitas que hacemos. Una cosa es visitar a los enfermos y otra cosa es visitar socialmente a los amigos. Tenemos que tener cuidado con realmente hemos sido lo suficientemente organizados para tener nuestros alimentos sencillos en domingo, o nos vemos obligados a tener que echarle gasolina al carro el domingo porque nos quedamos sin gasolina, y como no tenemos con qué cocinar en la casa, entonces tenemos que ir al restaurante, y entonces el día de reposo deja de ser lo que debe ser. Entonces debemos guardar los mandamientos no discrecionalmente y no parcialmente, sino totalmente. ¿Ok? Veamos algunos ejemplos. Nefi es un gran ejemplo de cómo es un líder. Tenemos que pensar en Nefi como un hombre al que podemos ver convertirse en profeta, y esto es muy interesante como ocurre, y todo lo que ocurre con Nefi. Dice el versículo 12 de primera de Nefi 2: y así era como Lamán y Nemuel, que eran los mayores, murmuraban en contra de su padre, y hacían esto porque no conocían la manera de proceder de aquel Dios que los había creado. Entonces, uno de los principios importantes que encontramos aquí es que la murmuración es una consecuencia de no conocer. O sea, murmuración es igual a ignorancia. El ignorante murmura, el no ignorante no murmura. Esto es muy importante. Y a veces entonces nos encontramos murmurando, y cuando nos encontramos murmurando debemos saber: carambas, soy un ignorante, hay algo que necesito aprender. Ok, versículo 13: y sucedió que yo, Nefi, siendo muy joven todavía, aunque grande de estatura y teniendo grandes deseos de conocer los misterios de Dios, clamé por tanto al Señor, y he aquí Él me visitó y enterneció mi corazón, de modo que creí todas las palabras que mi padre había hablado, así que no me rebelé en contra de él como lo habían hecho mis hermanos. Entonces, la cosa importante que tenemos que aprender acá es que debemos tener un gran deseo, un deseo de conocer, un deseo de saber lo que el Señor quiere, de conocer la voluntad de Dios, y como tenemos ese deseo, pedimos, pero pedimos creyendo en todas las palabras y sin rebelarnos. ¿Por qué sin rebelarnos? Porque creemos, y al creer sabemos. ¿Ok? Entonces desechamos la ignorancia que habíamos visto arriba. Así que no nos rebelamos. Y esto es importante. Ahora, la cosa importante que necesitamos saber es que esta primera aproximación de Nefi hacia Dios es para conocer los misterios de Dios. O sea, estaba conociendo en esta etapa, él está preguntando por la revelación de Leí, está buscando una confirmación de Leí, pero lo está buscando desde la perspectiva de la fe, no desde la perspectiva de la ignorancia. Entonces, como él lo está buscando desde la perspectiva de la fe, él recibe una respuesta: y he aquí Él me visitó y enterneció mi corazón. ¿Ok? Entonces, esto es importante que lo sepamos.
Como consecuencia de eso, entonces, él viene y hace algunas cosas. Vamos a ver en esta lista lo que ocurre con Nefi. Primero, y hay que estudiar para poder entender esto un poco más, primera de Nefi 2, 3 y 4. Primero, no se revela. Segundo, ora pidiendo confirmación sobre la revelación de su líder. Y es una oración de fe, no es una oración de yo creo que mi padre está equivocado, padre dime si es cierto. No, es yo creo que mi padre recibió una revelación, por favor confírmamelo, por favor dímelo a mí también. Y entonces, cuando partimos del punto de la fe, vamos a llegar. Cuando partimos de un punto diferente, no llegamos, no hay nada que hacer. Ok, una vez él recibe la revelación confirmatoria, inicia su predicación. ¿A quién? A sus hermanos. No hay más que hacer. Y son 3 hermanos, 2 lo rechazan, 1 lo acepta. Son más los que lo rechazan que los que lo aceptan. Y todos los que han sido misioneros, todos los que han sido maestros, todos los que han sido líderes, saben que es mayor el número de las personas que rechazan nuestro ministerio que las personas que aceptan nuestro ministerio. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Entonces dice en el punto 4, se aflige por la dureza de sus hermanos y clama a Dios en favor de ellos. No dice se aflige por la dureza de sus hermanos, se sentó a llorar, se deprimió, se acabó, se bajoneó y hasta ahí llegó Nefi. No, sino se afligió. Claro, tenía que afligirse, no salieron las cosas como a él le gustaría. No está logrando que sus hermanos sean bendecidos y al no ser bendecidos eso le duele. Pero él, esa aflicción lo lleva es a pedir en favor de ellos. Y volvemos al elemento. El elemento fundamental es que nosotros buscamos la revelación en beneficio de otras personas, no en beneficio personal. Seremos bendecidos personalmente y tendremos cosas personalmente. De hecho, cuando él pide esto, la respuesta que viene es su propia revelación, en la que se le dan instrucciones adicionales. Y esta segunda revelación es la que convierte a Nefi en un profeta. Ahí, en ese momento, Nefi recibe información sobre el futuro y sobre cosas adicionales. ¿Ok? Ahora, siguiente, obedece las instrucciones que recibió tanto de su líder como del espíritu. Y no le fue fácil. Al mirar primera de Nefi 4 vamos a encontrar que no le fue fácil. Persevera a pesar de las dificultades, unas internas, los hermanos, y supongo que también tendría un poco de miedo, y otras externas, Labán y toda su dificultad para que les entregara las planchas. Pero a pesar de haber recibido el manto profético, continuó obedeciendo a su líder. ¿Cuántas veces nosotros tenemos claridad en nuestra mente sobre algo y cuando nuestro líder hace algo diferente, entonces queremos derrocarlo? Ahí estamos en un problema, porque ese líder representa a Dios, gústenos o no nos guste. Pero Nefi continúa apoyando a su líder. Ahora, cuando llegó el momento, asumió las responsabilidades que le correspondían, pero esperó hasta que fue el momento adecuado. Entonces, Nefi es uno de los grandes ejemplos y es uno de los hombres a los que debemos seguir. Podríamos hablar de Nefi infinitamente y podríamos profundizar y hablar y explicar mucho más todo lo que ocurrió con su ministerio, pero para este caso esto es suficiente. Veamos otro ejemplo. En este ejemplo es importante que veamos las fechas. Primavera de 1820, José Smith de 14 años. Y veamos. José Smith, historia. José Smith en La Perla de Gran Precio, versículo 10. En medio de esta guerra de palabras y tumulto de opiniones, a menudo me decía mismo, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál de todos estos grupos tiene razón? ¿O están todos en error? Y si uno de ellos es verdadero, ¿cuál es? ¿Y cómo podré saberlo? Podemos observar que tiene preguntas precisas.
y según se nos dice, él investigó en las escrituras, hizo la parte que a él le correspondía. En el versículo dice: si alguien necesitaba sabiduría de Dios, esa persona era yo, porque no sabía qué hacer. Y a menos que obtuviera mayor conocimiento del que hasta entonces tenía, jamás llegaría a saber. ¿Ok? Volvemos, vuelvo a recalcar, primavera de 1820. Después de apartarme al lugar que previamente había designado, mirando a mi alrededor y encontrándome solo, me arrodillé y empecé a elevar a Dios el deseo de mi corazón. ¿Cuál era el deseo de su corazón? ¿Cuál de todos estos grupos era verdadero? ¿Ok? Había sido mi objeto recurrir al Señor para saber cuál de todas las sectas era la verdadera, a fin de saber a cuál unirme. Y entonces vemos la verdadera intención. ¿Para qué quería saber cuál era la verdadera? Para saber a cuál debía unirse. Por tanto, luego que me hube recobrado lo suficiente para poder hablar, pregunté a los personajes que estaban en la luz arriba de mí, ¿cuál de todas las sectas era la verdadera? Entonces, recordemos la pregunta de Dios y recordemos el año en el que estamos. ¿Ok? Veamos en el versículo 19. Se me contestó que no debía unirme a ninguna, porque todas estaban en error, y el personaje que me habló dijo que todos sus credos eran una abominación a su vista. De nuevo me mandó que no me uniera a ninguna de ellas. Entonces, la pregunta ¿fue respondida? No fue respondida. La pregunta era ¿a cuál secta debo unirme? Y no se le dijo a cuál, se le dijo que no debía unirse a ninguna. ¿Por qué? Por el tiempo del Señor, sí, una parte por el tiempo del Señor. ¿Pero existía la iglesia a la cual se podía unir? No. ¿Y qué fue necesario hacer para eso? Fue necesario que llegáramos a abril 6 de 1830, 10 años después. Entonces, nos dice el origen de la iglesia de Cristo en estos días, habiendo transcurrido 1830 años desde la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la carne, habiendo sido debidamente organizada y establecida de acuerdo con las leyes del país, por la voluntad y el mandamiento de Dios, en el 4º mes y 6º día del mes que es llamado abril. En este momento, en esta fecha histórica, no solo se le responde a José Smith, sino que se responde a todos nosotros a cuál iglesia debemos unirnos. Pero ¿por qué no se le pudo responder antes? Porque era necesario que 3 años después de la primera de la visita del Padre y el Hijo viniera Moroni y le entregara y le hablara de a José Smith de el Libro de Mormón, y se necesitó que él recibiera el Libro de Mormón y lo tradujera. Entonces se necesitaba la doctrina verdadera, y con esa doctrina verdadera entonces se podía construir la iglesia. No se podía construir la iglesia sin la doctrina. Esto es muy importante. La doctrina entonces es el fundamento. Traduciendo el Libro de Mormón, José Smith se da cuenta que necesita bautizarse y le pregunta a Dios. Como respuesta, Dios envía a Juan el Bautista a que les dé el sacerdocio arónico. Y entonces posteriormente envía a Pedro, Santiago y Juan para que les dé el sacerdocio mayor. Y ahora, con la doctrina y el sacerdocio, podemos llegar a abril 6 de 1830, donde se establece la iglesia. Tiempo del Señor, una parte. Preparación, la mayor parte. Entonces, son 10 años para recibir la respuesta. Y en este momento creo que ya no se necesitó una respuesta, ya no fue necesario que viniera el Señor y le dijera, mira, esta es la iglesia a la que hay que unirse. José Smith, con el trabajo que tuvo que hacer traduciendo el Libro de Mormón, dando su testimonio a las personas que estaban a su alrededor, ganándose la enemistad de ellos y recibiendo el sacerdocio y estableciendo la iglesia, José Smith ya no necesitó una respuesta que viniera el Padre y el Hijo, ni que viniera Moroni a decirle. Él ya sabía, esa era la iglesia a la que tenía que unirse. Y la cosa interesante es que después de 10 años de estar esperando la respuesta viene de una manera natural y sencilla. Entonces, nosotros necesitamos entender que muchas veces esto que llamamos el tiempo del Señor realmente está condicionado o está ligado a la preparación que nosotros tenemos. Y si en nosotros nos falta preparación, nos falta desarrollar habilidades, nos falta
desarrollar condiciones interiores, entonces nosotros no vamos a poder lograr que nuestra respuesta llegue. Y nosotros le echamos la culpa a Dios, y es que esperamos el tiempo de Dios, pero el problema es nosotros. ¿Cuándo será respondido? Cuando estemos preparados. ¿De quién depende que estemos preparados? De nosotros. ¿De quién depende la respuesta? De nosotros. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Prepararnos, ver qué es lo que el Señor quiere y qué es lo que tenemos que hacer. Y las respuestas van a venir en la medida en que nosotros podamos estar preparados para la respuesta. Una cosa es estar preparado para la pregunta y otra cosa es estar preparado para la respuesta. Entonces, ¿estamos preparados para las respuestas? Asegurémonos de estar preparados para todas nuestras respuestas, y entonces vamos a poder hacer que las cosas nos funcionen. Para recibir la respuesta que requerimos debemos estar preparados, y esto puede tomar tiempo, pero para lograrlo debemos iniciar por esperar con paciencia y luego trabajar en lo que nos corresponda hasta lograr la preparación debida. Veamos otro modelo. Enós. He aquí, salí a cazar bestias en los bosques, y he aquí, las palabras que frecuentemente había oído mi padre en cuanto a la vida eterna y el gozo de los santos penetraron mi corazón profundamente, y mi alma tuvo hambre, y me arrodillé ante mi hacedor, y clamé a él con potente oración y súplica por mi propia alma, y clamé a él todo el día, sí, y cuando anocheció aún elevaba mi voz en alto, hasta que llegó a los cielos. El modelo de Enós entonces nos habla de cómo nosotros necesitamos orar intensivamente. Algunas veces las oraciones de nuestros hermanos son algo así como: Padre, gracias por todo lo que nos has dado, te pedimos todo lo que necesitamos, y como resultado de esa oración esperamos ver milagros, esperamos sabiduría en nuestro corazón, esperamos conocimiento, esperamos dinero, esperamos éxito en lo que emprendemos. Hermanos, necesitamos orar mucho más claramente y necesitamos hacer que la oración sea mucho más intensiva de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces él ora por su propia alma, y como resultado de orar por su propia alma hasta que llegó a los cielos, entonces viene la respuesta, y él dice: y yo sabía que Dios no podía mentir, lo cual implica un nivel de fe importante. Por tanto, mi culpa fue expurgada, y yo dije: Señor, ¿cómo se lleva a cabo esto? Y entonces fíjense que esta es una pregunta adicional. La primera pregunta viene acá, y ahora viene una adicional. Una pregunta adicional que muestra la confianza creciente que él está desarrollando en Dios. Entonces él le dice: por tu fe en Cristo, a quien nunca jamás has oído ni visto, y pasarán muchos años antes de que él se manifieste en la carne. Por tanto, ve, tu fe te ha salvado. ¿Qué significa esto? Significa que Dios ha respondido su pregunta, y él entonces ha terminado la conversación. Pero Enós entonces, siguiendo el modelo que hemos estado hablando, dice: ahora bien, sucedió que cuando hube oído estas palabras, empecé a anhelar el bienestar de mis hermanos los nefitas. O sea, que él sintió que ese bienestar y esa bendición que él había tenido quería compartirla con otras personas, sus hermanos los nefitas. Por tanto, derramé toda mi alma a Dios por ellos. Y mientras así me hallaba luchando en el espíritu, he aquí la voz del Señor de nuevo penetró mi mente, diciendo: visitaré a tus hermanos según su diligencia en guardar mis mandamientos. Y esto es una cosa interesante, porque el Señor le promete la bendición siempre y cuando haya diligencia en guardar los mandamientos. O sea que la bendición es condicional. Les he dado esta tierra, y es una tierra santa, y no la maldigo sino por causa de iniquidad. Por tanto, visitaré a sus hermanos según lo he dicho, y sus transgresiones haré bajar con dolor sobre su propia cabeza. Entonces, necesitamos entender que cuando trabajamos y cuando pensamos en otras personas,
sus bendiciones que pedimos para ellos están condicionadas a la diligencia. Significa que si no hay diligencia de las otras personas, no hay bendición. Se nos puede prometer que habrá bendición siempre y cuando sean diligentes. Luego, tenemos que estar atentos a las respuestas. Y las respuestas vienen de muchos lugares. Uno de los lugares que viene es de las Escrituras. Otro de los lugares que viene es de nuestros líderes. Otro de otros hermanos que nos dicen. Nuestra esposa a veces tiene la respuesta. Entonces necesitamos abrir nuestro corazón y abrir todas nuestras antenas y estar pendientes para encontrar nuestras respuestas. Pero lo más importante es, seamos la persona que debemos ser. Si somos la persona que debemos ser, entender cuál es la respuesta será fácil. Si no somos la persona que debemos ser, no importa que se nos venga un personaje del mundo del mundo de los espíritus, que venga un ser resucitado, que venga un ángel de gloria y nos diga así son las cosas, no las vamos a creer. Hermanos, encontrar respuestas a las oraciones es algo que todos debemos hacer. Hacer que nuestra vida sea una vida dirigida por el Señor es algo que todos debemos hacer. Que esta presentación haya podido ser lo suficientemente clara y lo suficientemente desafiante para que estemos dispuestos a cambiar nuestra vida y para que estemos dispuestos a ser las personas que debemos ser. Les doy mi testimonio que sé que Dios vive, sé que Jesucristo es nuestro Redentor y sé que en la medida en que nosotros hagamos las cosas que nos corresponden, seremos las personas que debemos ser. En nombre de Jesucristo, amén.